Bueno, hoy hablaremos o es la continuación de nuestros temas acerca de las falsas doctrinas, los falsos apóstoles, los falsos profetas que actualmente inundan muchas iglesias. Y quiero decirles que el propósito del tema de hoy es comenzar con lo que llamaríamos una estrategia para reconocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. Recuerdo hace poco tiempo hablaba yo con una hermana y ella me decía que escuchaba mis predicaciones cuando teníamos el programa en la radio, y entonces ella me conversaba de que le gustaba la predicación, que estaba de acuerdo con lo que decíamos, pero que tenía una tremenda confusión en la cabeza, porque ella iba a una iglesia donde le enseñaban una cosa diferente y en la calle y en otros lugares le enseñaban cosas diferentes, y nosotros también presentábamos un mensaje que era diferente a lo que ella había aprendido desde pequeña. Y ella se preguntaba, ¿cómo puedo hacer para no dejarme engañar y creer en lo que debo creer y en lo que está correcto y lo que está de acuerdo con el plan del Señor? Y rechazar todo lo que no venga de Dios. Y este tema le contesta a nuestra hermanita, pero también yo sé que esa misma pregunta es una pregunta que muchos de mis hermanos tienen. Antes que nada, quiero comenzar leyendo lo que dice Primera de Juan, capítulo 4 y verso 5, y quisiera que tomáramos este texto como el centro de todo nuestro mensaje de hoy. Dice Juan: amados, no le creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y queremos decir que el problema con las falsas enseñanzas dentro de la iglesia no es nuevo, no es algo que apareció hace poquito, que apareció ayer, antes de ayer, que no existía, que ha agarrado al Señor tal vez de sorpresa o a la iglesia de sorpresa. De hecho, el Señor ya lo había profetizado, el Señor dijo que tenía que pasar. Allí en Mateo capítulo 7, verso 15 nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor nos advierte. Y cuando el Señor nos dice algo es porque ese algo va a ocurrir. Estas son profecías del Señor que se tienen que cumplir, que se han cumplido a través de la historia y que se están cumpliendo en este momento. Es algo que no podemos evitar. Eso es lo que está sucediendo en nuestros días. Hoy hay falsos profetas, falsos maestros, cautivando a millares con un mensaje engañador. Allí en Hechos, capítulo 20, versos 29 y 30, dice el apóstol Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, de nuevo, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Queridos hermanos, una y otra vez se nos está haciendo una advertencia. Debemos tener cuidado porque hay lobos rapaces que se meten dentro de la iglesia y que quieren destruir al rebaño. Y a estos lobos rapaces tenemos que llamarlo por el nombre que el Señor Jesús les llamó y que también el apóstol Pablo les llamó: lobos rapaces, porque son lobos y porque son rapaces. El apóstol Pedro allí en 2 de Pedro 2:1 nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. De diferentes maneras, una y otra vez, la Biblia nos llama a estar atentos y a no dejarnos engañar. Porque dice la Escritura que vendrán falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos apóstoles, lobos rapaces que querrán dañar a las ovejas del Señor.
especialmente los pastores y aquellos que están en puestos de autoridad en la iglesia, debieran tener mucho cuidado con quién usa el púlpito. Y para comenzar a desentrañar esto, vamos a hacerlo cuando hablamos de una estrategia para defendernos. El primer texto que vamos a usar se encuentra en Isaías capítulo 8 y verso 20, donde dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Cuando la Biblia habla de la ley, está hablando de la Torá, está hablando de todo lo que es la Biblia misma, los escritos de la Escritura. Al menos en este texto se refiere a todo lo que estaba escrito. Y la primera prueba que debiéramos usar es preguntarnos: ¿está esta enseñanza de acuerdo con lo que la Biblia dice? ¿Procede esta enseñanza de la Biblia? ¿Viene realmente de las Escrituras? ¿O es una enseñanza de hombres adornada con textos que la hacen aparecer como si procediera de la Biblia? Los cristianos debiéramos ser como los hermanos de Berea, por allá en los tiempos apostólicos. Allí en Hechos 17, versos 10 y 11, nos dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, y escuchen esto, con toda solicitud. Y mire, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hermanos son alabados, son puestos en alto, como un ejemplo para nosotros. Y son puestos como un ejemplo porque cuando escuchaban al apóstol Pablo, no le bastaba con escucharlo a él, no le bastaba con saber que él era un ungido del Señor, no le bastaba con saber que él era un apóstol del Señor, sino que todo lo que él decía, ellos lo recibían, iban a su casa y se ponían a escudriñar para ver si eso estaba de acuerdo con las Escrituras. Ellos no aceptaban nada si no venía de las Escrituras. No era que Pablo se ponía allí adelante y decía: estoy sintiendo esto y esto otro, y se ponía a hablar y a predicar, y la gente a aplaudir y decir: estoy de acuerdo contigo porque lo sentiste, y pues seguramente es una profecía. No. Todo lo que Pablo decía, no importa cómo lo dijera, ellos iban a la casa y escudriñaban y comparaban con la Biblia para saber si estaba de acuerdo a las Escrituras. Estos hermanos sometían toda enseñanza a prueba y probaban toda enseñanza con la Biblia, rechazaban cualquier cosa que no proviniera de las Escrituras. Sospecho que si los cristianos de hoy fuéramos así, como estos hermanos de Berea, muchos pastores tendrían que cambiar su teología, tendrían que cambiar sus predicaciones, tendrían que enseñar otra cosa totalmente diferente a la que están enseñando. Incluso habría iglesias que se quedarían vacías. Otra de las pruebas a las que debemos someter la enseñanza es lo que nos dice Mateo capítulo 7 y verso 16. Allí dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y basado en este principio, podemos comenzar a rechazar a aquellos que nos presentan una teología que defiende o que exalta el pecado. Por ejemplo, cualquier teología que promueve el orgullo o la competencia entre los hermanos en vez de la cooperación debiera ser rechazada. Cualquier cosa que nos desvíe de la Biblia o que incite a los hermanos a alejarse de las Escrituras. Debemos rechazar también a todos aquellos maestros que vivan en pecado, ya sea sexual o de cualquier otro tipo, o que promuevan o que practiquen o que enseñen a practicar cualquier tipo de pecado. Por ejemplo, hoy en los púlpitos vemos a muchos que enseñan y que promueven la codicia y el amor al dinero.
Aquellos que predican el falso evangelio de la prosperidad. Se olvidan que la Biblia dice, hablando del amor al dinero, que esta es la raíz de todos los males, y promueven casi el amor al dinero. Desgraciadamente esto es lo que enseña malamente, ¿no es cierto?, el llamado evangelio de la prosperidad. También debemos cuidarnos, hermanos, de maestros que le creen más a los sentimientos, que le creen más a sus corazones, que a la palabra de Dios. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y aquel maestro que te predica lo que siente o las emociones que ha vivido o sus sentimientos, querido hermano, te está predicando de un corazón que es lo más engañoso que existe. Así lo dice la Biblia. Y te va a engañar. Tampoco podríamos unirnos, por supuesto, con los idólatras que adoran a María o a los santos. Y es interesante, preocupante. Pero el 50%, hermano, de los carismáticos son católicos, que adoran a María y que adoran a los ángeles, a los santos. Y el otro 50% se divide en dos partes. 50% son unitarios, 50% son trinitarios. Y todos se unen en uno sin importarles nada de sus enseñanzas, a veces muy diferentes y a veces muy dispares y a veces contrarias las unas a las otras, porque son carismáticos, nada más. Como dice el texto, los frutos identifican al árbol, hermano. Normalmente los falsos profetas son adictos a las cosas novedosas y excitantes, y se reconocen porque hablan mucho de sí mismos. Les gusta la autopromoción, y en vez de exaltar a Cristo, se exaltan ellos mismos. En el siglo XVIII en los Estados Unidos hubo un gran reavivamiento y miles de personas vinieron al Señor. Muchos se arrepintieron de sus pecados y el Espíritu Santo se dejó ver en forma maravillosa. Sin embargo, en ese tiempo tan especial, cuando el Señor estaba levantando un gran movimiento, se vieron también muchas de las cosas que vemos hoy en día. Hubieron algunos que se caían en el suelo, otros que tenían tremendo emocionalismo, y personas que incluso decían hablar en lenguas y hablaban jerigonzas, como dijimos en el tema pasado. Uno de los líderes más importantes del movimiento fue el pastor Jonathan Edwards, y él hizo un estudio que podría ayudarnos acerca de esto, a reconocer la herejía. Y la primera cosa que él resalta es lo que se encuentra en Juan 15, 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. No encontramos en la Escritura ningún texto que nos diga que el Espíritu vendrá a llamar la atención hacia sí mismo, ni tampoco que aquellos que sean llamados por el Espíritu Santo serán impulsados a dar testimonio y a hablar solo del Espíritu. No, eso no está en la Biblia. El propósito de la presencia del Espíritu del Señor es llevarnos al arrepentimiento, llevarnos a la cruz, darnos salvación. Tampoco se trata de llamar la atención hacia los hombres, ni hacia los dones espirituales que los hombres dicen que tienen, ni menos hacia las ganancias terrenales. Hay muchos de estos que se hacen llamar apóstoles y que se hacen llamar profetas, que son simplemente ladrones del templo. Son comerciantes, como esos que Jesús expulsó del templo. Deben ser rechazados. Su mensaje no viene del Señor. ¿Dónde está el Espíritu del Señor, mis hermanos? La atención se enfocará en Cristo Jesús. Jesús dice que el Espíritu vendría a dar testimonio de Él mismo, de Jesús. Eso es lo que el Señor enseña. En los púlpitos de los siervos llenos del Espíritu Santo se hablará de Cristo. La cruz será el centro de todos los mensajes.
En nuestras iglesias de hoy se anuncian milagros, se promueven señales, se predica prosperidad, felicidad y todas las cosas bonitas que la gente quiere escuchar. Muchos predicadores evitan predicar acerca del pecado y acerca del arrepentimiento. Y el mensaje de la cruz es el que menos se escucha, queridos hermanos. Jesús es ignorado por muchos. Y quizás lo más asombroso es que mientras se desagrada a Dios y se degrada a Dios, al presentarlo como un siervo de los hombres, en forma indebida se exalta la humanidad y hay predicadores que quieren enseñarnos que los hombres somos dioses o pequeños dioses. Podemos decir con seguridad que si el centro de la predicación no es Cristo, si no se presenta la cruz, si las almas no son llamadas al arrepentimiento, esa es una prueba clara de que la presencia del Espíritu Santo no está en ese lugar. No importa cuán bonito predique el que predica, no importa lo que te haga sentir en el corazón, no importa la música que se toque, no importa si el ambiente es precioso, no importa nada de eso, hermanos. Donde quiera que esté el Espíritu, allí se hablará de Jesús. Porque el mensaje del Evangelio tiene que ver con la salvación de los perdidos. Y es imposible que nadie se salve sin Cristo. Ni siquiera el Espíritu Santo será el centro de las predicaciones. Porque como dijo Jesús, el Espíritu vendría a dar testimonio de Jesús. Los modernos predicadores enseñan cosas como liberar en el Espíritu, o libera el Espíritu dentro de ti, o acceder al poder del Espíritu, y se nos dice que debemos sentir el Espíritu moviéndose dentro de nosotros. Se nos enseña a creer que por el poder del Espíritu seremos librados de todo lo que no nos gusta, como las enfermedades, la pobreza, el sufrimiento. Y la gente no va a la iglesia a aprender de Jesús. La mayoría va a buscar algo espectacular, a ver cosas sobrenaturales. El Espíritu del Señor no viene a decirme, mírame, escúchame o tócame. No, Él viene a decirnos, mira a Jesús, acércate a Jesús, busca a Jesús, solo en Jesús tienes salvación. El enfoque de aquellos predicadores que son ungidos por el Espíritu Santo, queridos hermanos, es la cruz de Cristo. El centro de las predicaciones será Jesús, será la sangre derramada en el Calvario, será la salvación que recibimos en Cristo. Y tú, mi hermano que me escuchas, no vayas a la iglesia a buscar diversión, ni sentimiento, ni ver milagros, ni escuchar hermosa música. Debemos ir a la iglesia con el propósito de buscar a Cristo. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versos 2 y 3 nos dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando el apóstol escribe estas cosas, él se está refiriendo a lo que ocurría en sus días. Había predicadores que enseñaban que Jesús no había venido en carne. Había un grupo de personas que se llamaban los docetistas, que enseñaban lo que en griego se llama el docetismo, y el docetismo significa apariencia. Ellos decían que Jesús había venido con la apariencia nada más, pero que no había sido humano. Con estas palabras, Juan nos está diciendo que donde está el Espíritu del Señor, queridos hermanos, se predicará al Jesús verdadero. Y con esto vemos que no solo el centro de la predicación debe ser Jesús,
sino que debe ser el Jesús de la Biblia, el verdadero. Y esto es importante porque, por ejemplo, los musulmanes creen que Jesús, ellos dicen en Jesús, pero creen que era solo un profeta, incluso inferior a Mahoma. Los mormones enseñan que Jesús estuvo en América y que Él no era Dios y se hizo Dios estando aquí como hombre. Que no fue Dios por la eternidad, como enseña la Biblia. Se convirtió en un Dios. Los testigos y los adventistas enseñan que Jesús era un arcángel. Los predicadores modernos de la prosperidad enseñan grandes herejías. Como por ejemplo, el pastor Copeland, que enseña y que dice que Jesús tomó la naturaleza de Satanás, mientras otro de apellido Dólar dice que Jesús no vino perfecto, sino que creció hasta ser perfecto. El único Jesús que el Espíritu del Señor presentará y exaltará será el Jesús de la Biblia. Y el plan del Espíritu del Señor será presentarnos el verdadero Jesús y transformarnos y hacernos semejantes a Jesús. Esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto nosotros, todos mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que sucede es que mientras más contemplamos la belleza del carácter de Cristo, ocurrirá lo mismo que ocurre cuando miramos el sol. La luz del sol es tan enceguecedora que no podemos ver otras cosas. Y así, mientras contemplamos a Cristo, la luz de Cristo será tan poderosa en nuestros ojos que nos hará ciegos para ver el pecado y no podremos ver el pecado y no seremos vencidos por la tentación. El Espíritu vino a testificar de Cristo, no solo porque en Cristo somos salvos, sino también porque contemplándolo a Él somos transformados y llegamos a ser semejantes a Jesús. Que el Espíritu del Señor llene sus vidas en nuestro deseo. Y al terminar esta presentación, queridos hermanos, les quiero recordar, lo primero que hay que hacer es poner la Biblia en primer lugar. Para identificar un falso profeta, vamos y comparemos lo que enseñé con la Biblia. Revisemos los frutos que presenta y veamos si el centro de su mensaje es el Jesús crucificado que nos trajo la salvación, el Jesús resucitado y el Jesús que va a regresar. El Señor les bendiga, es mi deseo y oración.